Mi nombre es Antonio López. Tengo 71 años y durante 3 años mi nuera me hizo dormir en el garaje de mi propia casa. Sí, escuchaste bien, en el garaje, como si fuera un perro viejo que ya no sirve para nada. Pero déjame contarte toda la historia, porque lo que pasó después, bueno, eso Carmen nunca se lo esperó. Era el año 2021 cuando mi hijo Diego trajo a casa a esa muchacha. Carmen se llamaba. 28 años, bonita, eso sí, pero con una mirada que yo, como maestro de matemáticas que fui durante 40 años, reconocí inmediatamente. La mirada de alguien que siempre está calculando, siempre buscando su ventaja. Pero Diego estaba enamorado, cegado por esos ojos verdes y esa sonrisa que sabía usar cuando convenía. La primera noche que Carmen durmió en mi casa en Puebla, yo me desperté y la encontré revisando cada rincón. Me dijo que solo quería conocer mejor su nuevo hogar. Su nuevo hogar, dijo, no nuestro hogar, no el hogar de su esposo, su hogar. Debí haber entendido esa señal, pero uno a veces es tonto cuando se trata de la felicidad de los hijos. Al principio todo parecía normal. Yo dormía en la recámara principal, la que había compartido con mi difunta esposa Esperanza durante 30 años. Diego y Carmen se instalaron en la segunda recámara, la que siempre había sido de Diego desde niño. La tercera recámara la usábamos como estudio, llena de mis libros de matemáticas y los proyectos de carpintería que hacía en mis ratos libres. Pero Carmen tenía otros planes. 2 semanas después de la boda, llegó a mi cuarto con esa sonrisa suya y me dijo que necesitaban hablar. Diego estaba detrás de ella, con la cabeza agachada como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Carmen me explicó que, como recién casados, ellos necesitaban más espacio y privacidad, que sería mejor si yo me mudara a la segunda recámara y ellos tomaran la principal. Es solo temporal, papá, me dijo Diego sin levantar la vista, hasta que encontremos nuestra propia casa. Yo accedí. ¿Qué padre no lo haría? Empaqué las fotografías de Esperanza, mi ropa, mis libros favoritos, y me mudé al cuarto donde mi hijo había crecido. Carmen inmediatamente empezó a redecorar la recámara principal. Botó el tocador de Esperanza, cambió las cortinas que ella había cosido con tanto cariño, pintó las paredes de un color gris frío que me daba tristeza cada vez que pasaba por ahí. Pero eso fue solo el comienzo. 3 meses después, Carmen apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez traía folletos de cunas y decoraciones para bebés. Me dijo que estaba embarazada y que necesitaban la segunda recámara para el cuarto del bebé. Yo me alegré mucho. Pensé que iba a ser abuelo. Me mudé con gusto al estudio, acomodé mis libros en cajas y convertí el pequeño sofá en mi cama. Pero los meses pasaron y Carmen nunca mostró signos de embarazo. Cuando le pregunté a Diego sobre el bebé, él me dijo que habían perdido al bebé muy temprano, que era mejor no hablar del tema. Carmen empezó a usar la que iba a ser la recámara del bebé como su vestidor personal, llenándola de ropa y zapatos que compraba constantemente. Para entonces, yo ya dormía en el estudio, rodeado de cajas de libros y con una cama que me dolía la espalda todas las mañanas. Pero pensé que era temporal, que pronto encontrarían su propia casa y yo podría regresar a mi recámara, a dormir en la cama donde había pasado los mejores años de mi vida con Esperanza. Pero Carmen no había terminado. 1 año después, llegó con la siguiente excusa. Diego necesitaba un espacio para trabajar desde casa, me dijo. Su trabajo en la empresa de construcción ahora requería que hiciera planos en computadora, que tuviera videollamadas importantes. Necesitaban el estudio para convertirlo en una oficina profesional. ¿Y dónde voy a dormir yo?, le pregunté. Carmen señaló hacia el garaje con esa sonrisa fría suya. Ahí está perfecto para ti, suegro. Es más grande que el estudio, tiene su propio baño pequeño,
Puedes poner ahí todas tus cosas viejas. Diego se quedó callado otra vez. Siempre callado cuando su esposa hablaba, y así fue como terminé durmiendo en el garaje de mi propia casa. Carmen y Diego fueron a Soriana y compraron una cama plegable de esas baratas, de metal, que cruje con cada movimiento. La pusieron en una esquina del garaje, entre las cajas de adornos navideños y las herramientas de jardín que ya no usaba mucho. Pusieron una cortina vieja para dividir el espacio y me dijeron que ya tenía mi propia recámara. Los primeros días fueron los más duros. El garaje tenía un pequeño baño que había construido años atrás para cuando trabajaba en el jardín, pero era básico, con una regadera que apenas daba agua tibia. Las paredes eran de cemento frío, y aunque Carmen puso algunas alfombras viejas en el piso, la humedad se sentía especialmente en las madrugadas. En invierno, el frío se metía hasta los huesos. La cama de metal se ponía helada, y yo tenía que usar 3 cobijas para mantenerme caliente. En verano, el calor era insoportable. El techo de lámina convertía el garaje en un horno, y el pequeño ventilador que logré comprar apenas movía el aire pesado y caliente. Dormía rodeado de cajas con fotografías familiares, herramientas que ya no tocaba y decoraciones que Esperanza había coleccionado durante años. A veces, en las noches cuando no podía dormir, abría esas cajas y miraba las fotos de cuando Diego era niño, de nuestras vacaciones familiares en Veracruz, de las Navidades cuando Esperanza todavía estaba viva y la casa se llenaba de risas y música. Pero lo más doloroso no era el frío o el calor, era escuchar la vida que continuaba en mi casa sin mí. Escuchaba a Carmen y Diego viendo la televisión en la sala, riéndose, recibiendo visitas. Escuchaba cuando Carmen organizaba comidas con sus amigas, cuando ponía música y bailaba. Escuchaba cuando tenían peleas, cuando hacían las paces, cuando vivían su matrimonio en las recámaras que habían sido mías. Carmen era muy astuta con los vecinos. Cuando alguien preguntaba por qué yo vivía en el garaje, ella les decía que había sido mi decisión, que yo era muy independiente, que me gustaba tener mi espacio, que ella había tratado de convencerme de quedarme en la casa, pero que yo insistía en que el garaje era más cómodo para mí. Ya saben cómo son los viejitos, les decía con esa risa falsa suya. Muy tercos. Prefiere estar ahí con sus cosas, sus recuerdos. Dice que la casa le trae muchas memorias tristes de su esposa. Los vecinos me miraban con lástima cuando me veían salir del garaje por las mañanas. Doña Rosa, la señora de al lado, a veces me ofrecía café y me decía que si necesitaba algo, no dudara en pedírselo. Don Raúl, que había sido mi compadre durante años, me sugirió que tal vez era tiempo de considerar un asilo, que ahí estaría mejor cuidado. Ellos pensaban que yo había elegido vivir así, que era el capricho de un viejo necio. Diego nunca me defendió. Cuando yo trataba de hablar con él sobre la situación, él me decía que era temporal, que pronto encontrarían su casa, que tuviera paciencia. Pero yo veía en sus ojos que él también había empezado a creer la versión de Carmen, que tal vez su papá realmente prefería vivir aislado en el garaje. Había días en que Carmen me trataba como si fuera un inquilino molesto. Me decía a qué horas podía usar la cocina, cuándo podía bañarme en el baño principal porque el del garaje a veces no tenía agua caliente. Me hacía sentir como si estuviera pidiendo favores en mi propia casa. Suegro, ¿podrías no hacer ruido tan temprano? Diego necesita descansar para trabajar. Suegro, dejaste platos en el fregadero. Ya sabes que necesito la cocina limpia para hacer la comida. Suegro, tus amigas llamaron otra vez. Ya les dijiste que aquí vive una familia joven, ¿verdad? Poco a poco fui perdiendo el contacto con mis amigos. Era vergonzoso invitarlos a mi casa cuando yo vivía en el garaje. Era vergonzoso explicar por qué mi nuera mandaba más que yo en mi propio hogar.
Así que dejé de recibirlos, dejé de salir tanto, me convertí en el fantasma de mi propia vida. Las noches eran las peores. Acostado en esa cama que crujía, escuchando los sonidos de la casa que había construido con mis propias manos cuando era joven y tenía sueños. Recordaba cuando Diego era pequeño y corría por esos pasillos, cuando Esperanza cantaba mientras cocinaba, cuando la casa estaba llena de vida y amor. Ahora la casa estaba llena de vida, pero no era mi vida, era la vida de Carmen, y yo era solo el estorbo que vivía en el garaje. 3 años pasé así. 3 años durmiendo en una cama que me lastimaba la espalda, 3 años sintiendo frío en invierno y calor en verano, 3 años siendo un extraño en mi propio hogar. 3 años viendo cómo Carmen se adueñaba de cada rincón de la casa que yo había pagado con 40 años de trabajo como maestro. Pero como te digo, si me escuchas hasta el final, vas a entender por qué Carmen nunca debió subestimar a este viejo maestro de matemáticas. Porque yo también sabía calcular, y mi cálculo iba a cambiar todo. Pero lo peor de vivir en el garaje no era el frío ni la incomodidad. Lo peor eran las humillaciones diarias que Carmen me hacía pasar bajo el techo de mi propia casa. Los viernes por la noche, Carmen organizaba fiestas, invitaba a sus amigas del trabajo, a las esposas de los compañeros de Diego, a veces hasta a gente que yo no conocía. Ponía música fuerte, preparaba botanas elaboradas, decoraba la sala con luces y velas como si fuera su palacio personal. La primera vez que hicieron una de estas fiestas, yo pensé que me invitarían a acompañarlos. Después de todo, era mi casa, y algunas de las invitadas eran mujeres que conocía del barrio. Me bañé, me puse mi camisa buena, hasta me peiné con cuidado. Cuando salí del garaje, Carmen me interceptó en la puerta de la cocina. Llevaba un vestido rojo que se veía caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Suegro, qué bueno que saliste», me dijo, pero su tono no sonaba para nada contento. «Justo quería pedirte un favor. Tengo invitadas esta noche, gente importante del trabajo de Diego. ¿Podrías quedarte en tu cuarto? Es que no queremos que se sientan incómodas». Diego estaba arreglando unas sillas en la sala y fingió no escuchar la conversación. «Pero es mi casa», le dije, tratando de mantener la voz calmada. «Conozco a algunas de tus invitadas. Doña Patricia y yo fuimos maestros en la misma escuela durante años». Carmen se acercó más a mí y bajó la voz como si me fuera a contar un secreto. «Ay, suegro, es que... Mira, ellas no saben que usted vive en el garaje. Yo les dije que tenía su propia casita atrás como una casa de huéspedes. Si aparece ahora, van a hacer preguntas incómodas. Mejor dejémoslo así, ¿no?» Me quedé ahí parado, sintiendo cómo las palabras me golpeaban como piedras. Casa de huéspedes, como si fuera un inquilino en mi propio terreno. «Carmen, esta es mi casa», repetí, pero mi voz sonó más débil esta vez. «Claro, claro», me dijo, pero ya estaba volteando hacia la sala. «Diego, ¿ya pusiste el hielo en las cervezas?» Esa noche me quedé en el garaje, escuchando la música, las risas, las conversaciones que venían de mi sala, de mi comedor, de mi cocina. Escuché cuando llegó doña Patricia y preguntó por mí. Escuché cuando Carmen le dijo que yo estaba descansando en mi casita, que había tenido un día muy pesado. Doña Patricia preguntó si podía saludarme y Carmen le respondió que mejor no me molestaran, que a mi edad necesitaba mucho descanso. Desde esa noche, las fiestas se volvieron regulares y yo siempre tenía que desaparecer, volverme invisible en mi propia casa. Carmen desarrolló todo un sistema de mentiras sobre mí. A veces yo era el suegro enfermizo que necesitaba mucho descanso. A veces era el viudo melancólico que prefería la soledad. A veces era el viejito cascarrabias que no se llevaba bien con la gente joven, pero sus mentiras favoritas eran las que me hacían ver generoso.
Le decía a la gente que yo les había regalado la casa a los recién casados, que yo era tan buen padre que había decidido mudarme a la casita del fondo para darles privacidad, que yo era feliz viviendo independiente, que siempre había sido muy territorial con mis cosas. Es un amor mi suegro, le decía a sus amigas, muy considerado. Nos dio toda la casa para que empezáramos nuestra vida matrimonial sin presiones. Cuando alguien comentaba que qué generoso era yo, Carmen sonreía con esa cara de ángel y agregaba: sí, Diego salió igualito a él. Los dos son muy desprendidos. Los horarios de la casa también los controlaba Carmen. Me dijo que podía usar la cocina solo muy temprano en la mañana, antes de que ellos se levantaran, y muy tarde en la noche, después de que hubieran cenado. Durante el día, la cocina era territorio prohibido para mí. Es que estoy experimentando con recetas nuevas, me explicó. Y ya sabe cómo soy de ordenada. No me gusta que toquen mis cosas mientras estoy cocinando. Sus cosas. En mi cocina, con las ollas que Esperanza y yo habíamos comprado durante años de matrimonio, en la estufa que yo había pagado con mi sueldo de maestro. Así que yo desayunaba a las 5 de la mañana, como si fuera un ladrón en mi propia casa. Preparaba café en silencio, comía pan tostado rápidamente, lavaba mi taza y mi plato antes de que ellos despertaran. Si tenía hambre durante el día, tenía que esperar hasta las 10 de la noche para poder calentar algo de comida. Un día, como a las 2 de la tarde, me dio mucha sed. Había estado ordenando unas cajas en el garaje bajo el sol fuerte de mayo y necesitaba agua fresca. Entré a la cocina sin hacer ruido, pensando que Carmen estaba en su recámara viendo sus novelas, pero ella apareció inmediatamente, como si hubiera estado vigilando. «Suegro, ¿qué necesita?», me preguntó con esa voz dulce que usaba cuando estaba molesta, pero no quería parecer mala. «Solo agua, hijita. Tengo mucha sed». Carmen fue al refrigerador y me sirvió agua en un vaso de plástico, de esos que usamos para las visitas que no son importantes. «Ya sabe que a esta hora yo uso la cocina», dijo mientras me daba el vaso. «Estoy preparando la comida para Diego. Si necesita agua, mejor avíseme y yo se la llevo al garaje». Me tomé el agua rápido y le devolví el vaso. Salí de mi propia cocina sintiéndome como un perro que había entrado donde no debía. El baño principal también tenía horarios. Carmen me explicó que ella necesitaba bañarse temprano para ir al trabajo y Diego necesitaba ducharse cuando regresara por la tarde. Yo podía usar el baño después de las 10 de la noche o muy temprano, antes de las 6 de la mañana. «El bañito del garaje está perfecto para usted», me decía. «Más privado, más tranquilo». Pero el baño del garaje era básico y la regadera a veces no calentaba bien el agua. En invierno era una tortura bañarse con agua tibia o fría, pero no me quedaba opción. Una noche, como a las 9:30, se descompuso la regadera del garaje. El agua salía helada sin importar cuánto moviera la llave. Estaba sudoroso después de haber trabajado en el jardín todo el día, así que toqué la puerta de la casa. Carmen abrió en bata, con una mascarilla verde en la cara. «Suegro, son casi las 10», me dijo antes de que yo pudiera explicar. «Se descompuso mi regadera, Carmen. ¿Puedo usar el baño de arriba solo esta vez?» Carmen suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. «Es que Diego está a punto de bañarse. Y yo tengo que quitarme esta mascarilla en media hora. ¿No puede esperar hasta mañana tempranito?» «Llevo todo el día trabajando en el jardín, hijita. Estoy muy sucio». Carmen me miró de arriba abajo como si fuera a contaminar su casa. «Bueno, pero rápido, y use las toallas viejas que están en el closet de abajo. Las buenas están separadas». Me bañé en 5 minutos, tratando de no usar mucha agua caliente, tratando de no mojarme con las toallas que olían a humedad. Mi propio baño, en mi propia casa, y me sentía como un intruso. Las visitas eran otro tema delicado.
Cuando llegaba alguien a buscarme, Carmen siempre salía a atenderlos primero. Si era alguien importante, como don Raúl o mi compadre Jesús, los hacía pasar a la sala y me llamaba cortésmente. Pero si era gente que ella consideraba sin importancia, me daba el recado desde la puerta. Una tarde llegó mi antigua estudiante Lupita, que ahora era doctora. Había sido una de mis alumnas más brillantes y siempre me visitaba para platicarme de su trabajo en el hospital. Yo estaba muy orgulloso de ella. Escuché cuando Carmen la recibió en la puerta. ¿El profesor Antonio? Sí, aquí vive, pero está descansando. ¿Es algo urgente? Solo quería saludarlo, escuché que decía Lupita. Hace tiempo que no lo veo. Ay, es que últimamente está muy delicado de salud. Se cansa mucho. ¿No será mejor que regrese otro día? Me asomé por la ventana del garaje y vi a Lupita en la entrada, con un ramo de flores en las manos y cara de preocupación. Salí rápidamente del garaje y fui hacia la puerta. ¡Lupita!, le grité. ¡Qué gusto verte! Lupita sonrió al verme, pero noté cómo sus ojos se movieron del garaje a mí, tratando de entender. Profesor, ¿cómo está? Su nuera me decía que ha estado delicado. Carmen estaba parada junto a nosotros con esa sonrisa forzada. Ay no, Lupita, estoy perfectamente bien, le dije. Pasa, vamos a platicar. Pero Carmen se adelantó. Es que, profesor, ¿no tenía que ir al médico esta tarde? No queremos que se le haga tarde. No tenía ninguna cita médica, pero vi en los ojos de Carmen que era mejor seguirle la corriente. Tienes razón, hijita, le dije a regañadientes. Lupita, otro día platicamos con más calma. Lupita se fue confundida, y yo me quedé con las ganas de contarle sobre mi vida, de escuchar sobre la suya, de sentirme otra vez como el profesor respetado que había sido durante tantos años. Después de eso, Carmen empezó a filtrar todas mis visitas. Si alguien preguntaba por mí, ella decidía si era conveniente que me vieran o no. Gradualmente, mis amigos dejaron de venir. Era más fácil creer que yo estaba enfermo o de mal humor que insistir en verme. Los vecinos comenzaron a susurrar. Doña Rosa me decía que se veía muy flaco, que si necesitaba comida casera, ella podía prepararme algo. Don Raúl me sugirió que tal vez era tiempo de buscar un lugar donde estuviera mejor atendido. Antonio, me dijo un día don Raúl, ya no eres el mismo, te veo muy apagado. ¿Estás bien ahí atrás? ¿Cómo explicarle que ahí atrás era el garaje de mi propia casa? ¿Cómo decirle que la muchacha bonita que todos creían tan buena nuera me tenía viviendo como un indigente? Estoy bien, compadre, le respondí. Solo son los achaques de la edad. Pero por dentro me estaba muriendo de coraje y de vergüenza. Las pocas veces que traté de hablar con Diego, él siempre tenía una excusa para evitar la conversación. Estaba ocupado con el trabajo, tenía que salir con Carmen, estaba cansado. Cuando lograba sentarlo a platicar, él desviaba la conversación hacia otros temas. «Papá, ¿ya viste el jardín? Se ve muy bien. Carmen dice que tienes muy buena mano para las plantas». «Diego, necesitamos hablar sobre mi situación en esta casa». ¿Tu situación? Pero si estás cómodo en tu espacio, ¿no? Carmen siempre dice que te gusta tu independencia. Hijo, vivo en el garaje. Está muy bien acondicionado, papá, y es más silencioso que los cuartos de arriba. Diego había aprendido a repetir las palabras de Carmen como si fueran verdades absolutas. Ya no era mi hijo hablando, era el eco de su esposa. Una noche, después de una fiesta especialmente ruidosa donde habían invitado hasta mariachis, me atreví a tocar la puerta de su recámara. «Diego, ¿podemos hablar?» Él salió al pasillo en pijama, con cara de sueño. «¿Qué pasa, papá? Es muy tarde». «Hijo, necesito que hablemos sobre cómo están las cosas aquí. No puedo seguir viviendo así».
Diego suspiró, como si fuera un tema que ya había pensado muchas veces. Papá, yo sé que es un ajuste, pero Carmen y yo somos jóvenes, necesitamos nuestro espacio, y tú también tienes el tuyo, cada quien en su lugar sin molestar al otro. Pero es mi casa, Diego, la pagué con 40 años de trabajo. Lo sé, papá, y te estamos muy agradecidos. Por eso te cuidamos, por eso te dejamos vivir aquí tranquilo. Me dejaron vivir aquí. En mi propia casa mi hijo me estaba dando permiso de vivir. Diego, antes tú eras diferente. Antes me escuchabas. Te escucho, papá, pero también tengo que pensar en mi esposa, en mi matrimonio. Carmen hace mucho por esta familia. ¿Cómo qué? Cocina, limpia, mantiene todo en orden. Se preocupa porque estés cómodo en tu espacio. Mi espacio. El garaje se había vuelto mi espacio. Esa conversación terminó como todas las demás, sin resolver nada. Diego regresó a su recámara, a los brazos de Carmen, y yo regresé al garaje, a mi cama que crujía y a mis cajas llenas de recuerdos. Pero ¿sabes qué? Si me sigues escuchando, vas a entender que durante esos 3 años de humillaciones yo no estuve completamente pasivo. Como buen maestro de matemáticas, yo estaba haciendo mis cálculos, y mi ecuación iba a resultar perfecta. Todo cambió en una tarde de marzo del año pasado. Yo estaba en el garaje, organizando unas cajas de libros que habían empezado a mancharse con la humedad, cuando escuché que llegaba un carro desconocido. Por la ventanilla polvorienta vi que se bajaba un hombre bien vestido, con portafolio y una carpeta en las manos. Carmen salió inmediatamente a recibirlo, más arreglada de lo normal, con un vestido azul que yo no le conocía y zapatos altos que hacían ruido en el piso de mosaico de la entrada. Licenciado Herrera, escuché que le decía con esa voz dulce que usaba cuando quería impresionar a alguien. ¡Qué puntual! Pase, por favor. Me quedé quieto detrás de la cortina que dividía mi espacio de dormir del resto del garaje. Algo en el tono de Carmen me puso nervioso. Había una urgencia en su voz, una emoción contenida que no había escuchado antes. Como le comenté por teléfono, siguió diciendo Carmen mientras caminaban hacia la casa, necesitamos vender lo más pronto posible. Mi esposo consiguió un trabajo mejor en Guadalajara y nos tenemos que mudar antes del próximo mes. ¿Guadalajara? Diego nunca me había comentado nada de un trabajo en Guadalajara. Yo sabía que él estaba contento en la constructora donde trabajaba aquí en Puebla. Acababa de recibir un aumento de sueldo y siempre me decía que su jefe lo tenía en buena estima. Me asomé con cuidado por la ventana. Carmen estaba abriendo la puerta principal con una llave que llevaba en una cadena dorada que tampoco le conocía. El hombre del portafolio la siguió adentro. Tenía que escuchar esta conversación. Salí del garaje sin hacer ruido y me acerqué a la ventana de la sala, la que daba al jardín lateral. Durante tantos años viviendo ahí conocía cada rincón de mi casa, sabía exactamente dónde pararme para escuchar sin ser visto. Como puede ver, licenciado, la casa está en excelentes condiciones, escuchaba que decía Carmen. Mantenimiento reciente, pintura nueva, jardín bien cuidado. Muy bonita propiedad, respondió el hombre con voz profesional. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? Son 200 metros cuadrados, 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina integral y un espacio adicional atrás que se puede usar como bodega o cuarto de servicio. Espacio adicional. Así llamaba a mi hogar, al lugar donde había vivido los últimos 3 años de mi vida. Los escuché caminar por toda la casa. Carmen le mostraba cada rincón como si fuera la dueña de toda la vida. Le explicaba las mejoras que habían hecho, aunque yo sabía que la mayoría de esas mejoras las había pagado yo con mi pensión. La pintura nueva de las recámaras, las cortinas, hasta el tinaco nuevo que habían instalado el año pasado. La recámara principal tiene closet amplio y baño privado, decía Carmen.
Todas las ventanas tienen protecciones nuevas. Los pisos son de cerámica italiana. Cerámica italiana. Los mosaicos que Esperanza y yo habíamos elegido con tanto cuidado en una tienda del centro de Puebla, ahorrando durante meses para poder comprarlos. Después de recorrer toda la casa, regresaron a la sala. Pude verlos sentarse en el sofá que había sido de Esperanza, donde ella y yo habíamos pasado tantas tardes viendo televisión y platicando de nuestros días. ¿En cuánto estaba pensando venderla?, preguntó el licenciado Herrera. Carmen no dudó ni un segundo. 4 millones de pesos. Sé que parece mucho, pero la zona se ha valorizado bastante, y como le digo, está en perfectas condiciones. 4 millones de pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Carmen estaba hablando de vender mi casa, la casa que yo había pagado centavo por centavo durante 40 años de trabajo, la casa donde había vivido los mejores momentos de mi vida con Esperanza, la casa donde había criado a Diego. Es un precio competitivo para la zona, admitió el licenciado. ¿Cuándo necesitarían cerrar la venta? Lo más pronto posible, como máximo en un mes. Mi esposo ya tiene fecha de entrada en su nuevo trabajo. El licenciado sacó unos papeles de su portafolio y los extendió en la mesa de centro. Muy bien. Entonces necesito que firmemos el contrato de exclusividad para que podamos empezar a promocionar la propiedad. ¿Tiene usted la escritura y los documentos de propiedad? Aquí fue donde se puso interesante la conversación. Carmen se acomodó en el sofá y usó esa vocecita dulce que ponía cuando iba a decir algo que sabía que estaba mal. Mire, licenciado, hay un pequeño detalle. La casa está escriturada a nombre de mi suegro, pero es pura formalidad. Él ya es mayor, vive ahí atrás en el garaje, prácticamente no tiene capacidades para tomar decisiones importantes. ¿Qué había dicho? ¿Que yo no tenía capacidades? ¿Que era pura formalidad que la casa estuviera a mi nombre? El licenciado se veía confundido. Señora, si la propiedad no está a su nombre, necesitamos que el propietario registrado esté presente para firmar todos los documentos. Es un requisito legal. Carmen se rió como si el licenciado hubiera dicho algo gracioso. Ay, licenciado, mi suegro tiene 71 años. Ya casi no entiende bien las cosas. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Él está muy contento de que le resolvamos sus problemas. Aún así, señora, la ley es muy clara. El propietario registrado debe estar presente, debe entender lo que está firmando y debe expresar claramente su voluntad de vender. Carmen suspiró como si fuera una molestia terrible. Bueno, sí se puede hacer. Pero como le digo, él está muy deteriorado mentalmente. Vive en el garaje porque ya no puede cuidar de sí mismo. Nosotros le damos de comer, lo cuidamos, prácticamente somos sus tutores. Tutores. Carmen se había nombrado a sí misma mi tutora. ¿No han considerado tramitar una tutela legal?, preguntó el licenciado. No ha sido necesario porque él es muy dócil, muy obediente. Hace lo que le decimos sin problema. Cuando le expliquemos que vendemos la casa para mudarnos a un lugar mejor, él va a estar de acuerdo. Es como un niño grande. Un niño grande. Dócil. Obediente. Así me veía Carmen después de 3 años de humillaciones. Entiendo, dijo el licenciado, aunque su voz sonaba menos segura. ¿Y él tiene familia además de ustedes? ¿Hijos? ¿Hermanos? No. Somos lo único que tiene. Por eso está tan agradecido de que lo cuidemos. Sin nosotros estaría en un asilo o en la calle. Me temblaron las manos al escuchar esas palabras. Carmen estaba construyendo toda una historia donde yo era un viejo indefenso y agradecido, donde ellos eran mis salvadores generosos. ¿Y a dónde se lo van a llevar cuando se muden a Guadalajara?, preguntó el licenciado. Ahí Carmen guardó silencio por unos segundos. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más fría. Bueno, a su edad, un cambio tan drástico podría ser muy difícil para él.
Estamos considerando encontrarle un lugar aquí en Puebla, donde esté bien cuidado. Un asilo de calidad, donde tenga gente de su edad para platicar. Un asilo. Carmen planeaba vender mi casa y mandarme a un asilo con el dinero que sacaría de la venta. Hay muy buenos asilos aquí en la ciudad, siguió diciendo. Con los 4 millones podemos pagarle un lugar muy digno y nos queda dinero para establecernos en Guadalajara. El plan estaba completamente claro. Carmen iba a vender mi casa, iba a usar parte del dinero para encerrarme en un asilo y el resto se lo iba a llevar a Guadalajara con Diego. Y todo bajo la mentira de que yo era un viejo incapacitado que no podía tomar decisiones. Me parece un plan muy sensato, dijo el licenciado. Pero insisto en que necesito hablar con el señor, aunque sea brevemente, para cumplir con los requisitos legales. Por supuesto, licenciado. ¿Le parece si lo traemos ahorita? Está ahí en su cuartito. Seguramente está durmiendo su siesta, pero no hay problema en despertarlo. Carmen se levantó del sofá y caminó hacia la puerta que daba al jardín. Yo me escondí rápidamente detrás de unos arbustos, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. ¡Suegro!, gritó Carmen hacia el garaje. «Venga un momentito. Necesitamos que nos ayude con unos papeles». Desde mi escondite detrás de los arbustos, la vi caminar hacia el garaje con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Pero yo no iba a salir. No todavía. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender completamente el plan antes de actuar. Carmen regresó a la sala sola. «Está durmiendo profundamente», le dijo al licenciado. «A su edad duermen mucho durante el día. Mejor déjeme programar una cita para mañana en la mañana, cuando esté más despierto y alerta». «Perfecto. ¿Le parece a las 10 de la mañana?» «Ideal. Para entonces yo ya le habré explicado todo con calma para que no se confunda con tantos números y papeles». Después de que el licenciado se fue, Carmen se quedó en la sala hablando por teléfono. Me acerqué otra vez a la ventana. Necesitaba escuchar con quién hablaba. «Ya vine el de la inmobiliaria», decía. «Sí, 4 millones. Dice que es buen precio para la zona. No, el viejo no sospecha nada. Sigue creyendo que vamos a encontrar nuestra propia casa. Mañana firma los papeles. Le voy a dar algo para que esté más tranquilo, ya sabes, para que no haga preguntas difíciles. 1 mes máximo y ya tenemos el dinero». 1 mes. En 1 mes Carmen planeaba tener en sus manos el dinero de la venta de mi casa. «¿Ya hablaste con el del asilo?», siguió diciendo. «Perfecto. 20,000 pesos mensuales no está mal para mantenerlo callado y fuera de nuestro camino». «No. Diego no sabe todos los detalles. Es mejor así, ya sabes cómo es de sentimental con su papá». Diego no sabía. Mi hijo no estaba enterado del plan completo. Carmen le estaba mintiendo también a él. «En 2 meses ya estamos en Guadalajara, empezando nuestra nueva vida», terminó diciendo antes de colgar. Me quedé ahí parado en mi propio jardín, detrás de los rosales que Esperanza había plantado, sintiendo cómo se me caía el mundo encima. Carmen había planeado todo: la mudanza a Guadalajara, la venta de mi casa, encerrarme en un asilo. Todo sin preguntarme, todo tratándome como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Regresé al garaje con las piernas temblando. Me senté en mi cama de metal y traté de procesar todo lo que había escuchado. 4 millones de pesos. Esa era mi casa. 40 años de trabajo, 40 años de pagos puntuales al banco, 40 años de levantarme temprano para ir a dar clases de matemáticas a muchachos que a veces no tenían ni ganas de aprender. Recordé cuando compré esta casa. Era 1983. Diego tenía 8 años y Esperanza estaba embarazada de nuestro segundo hijo, el que perdimos a los 6 meses. Habíamos estado rentando un departamento pequeño en el centro, pero queríamos algo propio, algo donde nuestros hijos pudieran tener jardín para jugar.
El enganche de la casa fueron 30,000 pesos, una fortuna para un maestro de escuela pública en esos tiempos. Esperanza y yo ahorramos durante 2 años, sin ir al cine, sin comprar ropa nueva, comiendo frijoles y arroz casi todos los días. Ella lavaba ropa ajena en las tardes para ganar dinero extra. Yo daba clases particulares los fines de semana. Cuando finalmente juntamos el dinero, fuimos al banco tomados de la mano, nerviosísimos, con nuestros papeles en un sobre manila que habíamos revisado 1000 veces. El señor del banco nos explicó que serían 20 años de pagos mensuales, que no podíamos atrasarnos ni un solo mes, que si no pagábamos nos quitarían la casa. Esperanza me apretó la mano cuando firmé los papeles. «Va a ser nuestra casita», me dijo. «Aquí vamos a ser felices». Y fuimos felices. Durante 20 años pagué religiosamente cada mes. Nunca me atrasé, nunca dejé de pagar, aunque a veces tuviéramos que comer tortillas con sal porque todo el dinero se había ido al banco. Esperanza nunca se quejó. Al contrario, cada mes cuando yo regresaba del banco con el comprobante de pago, ella me abrazaba y me decía, «Un mes menos, mi amor». Cuando finalmente terminé de pagar la casa, en el 2003, hicimos una fiesta pequeña. Invitamos a los compadres, a los vecinos, cocinamos mole y compramos cerveza. Diego ya era un joven de 28 años, trabajando en la construcción, pero vino a celebrar con nosotros. Esperanza lloró de felicidad cuando yo saqué la escritura y se la enseñé a todos. «Esta casa es nuestra», dijo. «Nadie nos la puede quitar». Pero Esperanza se murió 5 años después y ahora su nuera quería quitármela. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama de metal, escuchando los ruidos de la casa, pensando en todo lo que había trabajado para conseguir esas paredes, ese techo, ese pequeño pedazo de tierra donde había soñado envejecer en paz. Carmen creía que yo era un viejo tonto. Pensaba que porque me había acostumbrado a vivir en el garaje, porque no me quejaba de sus humillaciones, porque Diego ya no me escuchaba, ella podía hacer conmigo lo que se le diera la gana. Pero Carmen había subestimado a este viejo maestro de matemáticas. Durante 40 años enseñé a resolver problemas, a encontrar la incógnita, a hacer que los números cuadraran perfectamente. Y ahora tenía el problema más importante de mi vida que resolver. La ecuación era simple. Carmen quería robarme mi casa, pero la casa seguía siendo mía. Los papeles estaban a mi nombre, yo estaba vivo, yo tenía todas mis facultades mentales. Carmen podía mentirle al licenciado todo lo que quisiera, pero la realidad matemática era otra. Al día siguiente, cuando llegara la hora de la cita, yo iba a estar listo. Tenía 24 horas para preparar mi movida, y como le enseñaba a mis estudiantes, en matemáticas siempre hay una solución. Solo hay que encontrar el camino correcto. A las 10 en punto de la mañana, escuché el motor del carro del licenciado Herrera. Carmen había salido temprano, más arreglada que nunca, con un traje sastre color beige que la hacía ver como ejecutiva importante. Había desayunado temprano, hablando por teléfono en voz baja, organizando los últimos detalles de su gran mentira. Yo había pasado la noche en vela, no por nervios, sino preparándome. Saqué de una caja de metal que tenía escondida debajo de mi cama todos los documentos importantes. La escritura original de la casa, los comprobantes de todos los pagos que hice al banco durante 20 años, las constancias del predial pagado puntualmente cada año, mi credencial de elector, mi CURP, hasta los recibos de los servicios que yo seguía pagando con mi pensión. Los organicé en una carpeta de plástico café, de esas que usaba cuando era maestro para llevar los exámenes calificados. Cada papel en su lugar, todo en orden cronológico, como le enseñaba a mis estudiantes que había que entregar las tareas. Me bañé con agua fría en mi regaderita del garaje,
Me puse mi camisa blanca más limpia, la que usaba para las ceremonias importantes en la escuela, y mis pantalones de vestir que todavía me quedaban bien. Me peiné con cuidado frente al espejito roto que tenía colgado en la pared de cemento. Tenía que verme como lo que era, el dueño de esta casa. Cuando Carmen recibió al licenciado en la puerta, yo estaba listo, parado junto a la ventana del garaje, esperando el momento perfecto. Escuché cuando entraron a la sala, cuando ella empezó otra vez con su teatro de la esposa preocupada por su suegro enfermito. Como le comenté ayer, licenciado, mi suegro a veces está un poco confundido, pero es muy obediente. Ya le expliqué que vamos a firmar unos papeles importantes y él está de acuerdo. Perfecto, señora. Necesito verlo para cumplir con los requisitos legales, pero será algo rápido. Claro, ahorita lo traigo. Está en su cuartito, seguramente leyendo. Le gusta mucho leer, aunque ya no entiende bien lo que lee. No entiende bien lo que lee. La mujer que había reprobado matemáticas en la secundaria me estaba diciendo al licenciado que yo, maestro durante 40 años, ya no entendía lo que leía. Carmen salió hacia el jardín con esa sonrisa de actriz que había perfeccionado durante 3 años. Suegro, ya llegó el licenciado, venga para acá. Ese fue mi momento. Salí del garaje no hacia donde estaba Carmen, sino directamente hacia la entrada principal de la casa. Caminé con paso firme, la carpeta de documentos bajo el brazo, como cuando entraba al salón de clases el primer día del ciclo escolar. Carmen me vio llegar por el sendero del jardín y su sonrisa se hizo más amplia. Ahí viene, licenciado. Ya ve qué puntual es. Pero yo no entré por la puerta lateral como ella esperaba. Di la vuelta y toqué la puerta principal con fuerza, 3 golpes secos que resonaron en toda la casa. El licenciado abrió la puerta, confundido de verme ahí parado con mis documentos. ¿Señor López? Buenos días, licenciado Herrera. Soy Antonio López, propietario de esta casa. Entiendo que mi nuera le ha estado dando información incorrecta sobre una posible venta. La cara de Carmen se transformó completamente. La sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. Sus ojos se abrieron grandes, mirando de mí al licenciado, tratando de entender qué estaba pasando. «Suegro, ¿qué hace? Entre, por favor, aquí tenemos todo preparado para firmar». «No voy a firmar nada, Carmen», le dije con voz calmada. Y usted, licenciado, necesita saber la verdad antes de continuar con este proceso. Carmen se acercó rápidamente tratando de tomar mi brazo. Ay, suegro, está confundido. Ya sabe cómo se pone a veces. Licenciado, no le haga caso, son cosas de la edad. Pero yo me moví lejos de sus manos y miré directamente al licenciado. Señor Herrera, ayer escuché toda la conversación que tuvo con la señora Carmen. Ella le dijo que esta casa está a mi nombre por pura formalidad, que yo soy un viejo incapacitado que vive en el garaje y que necesita tutores. Todo eso son mentiras. El licenciado me miró con más atención, notando mi ropa limpia, mi manera de hablar, la carpeta que llevaba en las manos. Señor López, usted está en desacuerdo con la venta de su propiedad. Completamente en desacuerdo. Esta casa es mía. La pagué durante 20 años de trabajo como maestro de matemáticas y nadie tiene derecho a venderla sin mi autorización. Carmen intervino rápidamente, con esa vocecita dulce que usaba para manipular. Licenciado, no le haga caso. Mi suegro tiene episodios donde se confunde, donde cree que nosotros lo queremos perjudicar. Es parte de su deterioro mental. ¿Deterioro mental?, le dije, y por primera vez en 3 años mi voz sonó fuerte, como cuando tenía que callar a un salón de estudiantes revoltosos. Licenciado, aquí están todos los documentos que comprueban que soy el único propietario de esta casa. Abrí la carpeta y saqué la escritura. El licenciado la tomó y la examinó cuidadosamente. Efectivamente,
La propiedad está registrada a nombre del señor Antonio López González. La escritura es legítima. Carmen trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Claro que está a su nombre, licenciado. Eso ya se lo había explicado. Pero como él ya no puede tomar decisiones importantes, nosotros nos encargamos de sus asuntos. ¿Quién dice que no puedo tomar decisiones importantes?, le pregunté. ¿Qué médico, qué autoridad ha determinado que soy incapaz mentalmente? Carmen no supo qué responder. Se quedó callada, moviendo la boca como pescado fuera del agua. El licenciado revisó más documentos de mi carpeta, los comprobantes de pago del predial, las facturas de servicios, todo a mi nombre, todo pagado por mí. Señor López, ¿usted autorizó a su nuera para iniciar el proceso de venta de su casa? Jamás. Es más, licenciado, ayer escuché cuando ella le dijo por teléfono a alguien que planeaba usar el dinero de la venta para irse a Guadalajara y meterme en un asilo. La cara de Carmen se puso roja de coraje. Ya no podía fingir más. Eso es mentira. Usted estaba durmiendo. No escuchó nada. Escuché perfectamente cuando dijiste que 20,000 pesos mensuales no estaba mal para mantenerme callado y fuera de su camino. También escuché cuando dijiste que Diego no sabía todos los detalles porque es muy sentimental conmigo. El licenciado guardó los papeles en su portafolio y se dirigió a Carmen. Señora, me parece que hay información que usted no me proporcionó correctamente ayer. El señor López está evidentemente capacitado para tomar sus propias decisiones. Carmen perdió completamente la compostura. No puede ser. Licenciado, este viejo vive en el garaje. Si fuera el dueño de verdad, viviría en la casa como gente normal. Vivo en el garaje, le dije, porque usted me corrió de todas las recámaras de mi propia casa, primero de la principal, luego de la segunda con la excusa de un bebé que nunca llegó, luego de la tercera con la excusa de una oficina para Diego. El licenciado me miró sorprendido. ¿Es cierto eso, señor López? Durante 3 años he dormido en una cama de metal en mi propio garaje, mientras esta señora vive como reina en mi casa, organiza fiestas en mi sala y le dice a los vecinos que yo elegí vivir ahí. Carmen estaba desesperada, buscando cualquier forma de salvar su plan. Licenciado, no le crea, está inventando todo. Pregúntele a Diego, mi esposo le va a explicar. Perfecto, le dije. Que venga Diego, quiero que esté presente para esta conversación. Carmen sacó su teléfono y marcó con manos temblorosas. Diego, ven a la casa inmediatamente. Tu papá está haciendo un escándalo con el licenciado. No, no puede esperar. Ven ahorita. Mientras esperábamos a Diego, el licenciado me hizo más preguntas. Le expliqué mi situación, cómo había sido gradualmente expulsado de mi propia casa, cómo Carmen controlaba mis horarios para usar la cocina y el baño, cómo me prohibía recibir visitas. ¿Y su hijo Diego estaba enterado de esta situación? Mi hijo cree las mentiras de su esposa. Ella le ha hecho creer que yo elegí vivir en el garaje, que soy un viejo caprichoso que prefiere estar solo. Carmen caminaba de un lado a otro de la sala, haciendo llamadas telefónicas. La escuché cancelar otras citas con compradores potenciales que ya tenía programadas para esa semana. Cuando llegó Diego, venía con cara de preocupación y coraje. Entró rápidamente y me vio ahí parado con el licenciado. «Papá, ¿qué está pasando? Carmen me dice que estás causando problemas». «Diego, siéntate. Necesitas escuchar toda la verdad». Le expliqué a mi hijo todo lo que había descubierto. Cómo Carmen había planeado vender la casa sin mi conocimiento, cómo había mentido al licenciado diciendo que yo era incapaz mentalmente, cómo planeaba meterme en un asilo y llevarse el dinero a Guadalajara. Diego miraba a Carmen buscando una explicación. ¿Es cierto eso, Carmen? ¿Íbamos a mudarnos a Guadalajara? Carmen ya había perdido toda su actuación de esposa dulce. Sí, es cierto.
Conseguí que te ofrecieran un trabajo mejor allá. Íbamos a empezar una nueva vida. ¿Y mi papá? Tu papá ya está muy mayor, Diego. Necesita cuidados especiales. Un buen asilo sería lo mejor para él. Diego se quedó callado, procesando toda la información. Pero papá, ¿por qué no me dijiste que no querías que vendiera la casa? Hijo, yo nunca autoricé vender nada. Tu esposa iba a hacer todo a mis espaldas. Carmen saltó como resorte. Diego, no le creas. Tu papá está senil. Vive en el garaje como indigente. Vivo en el garaje, le dije a mi hijo, porque tu esposa me corrió de todas las recámaras de mi propia casa. La casa que pagué con 40 años de trabajo. La casa donde tú creciste. Diego miró alrededor de la sala, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Carmen, ¿es cierto que corriste a mi papá de las recámaras? Carmen trató de justificarse. Necesitábamos espacio, somos jóvenes, necesitamos privacidad. Él estaba cómodo en el garaje. ¿Cómodo en el garaje?, preguntó Diego. Papá, ¿tú pediste vivir ahí? Jamás, hijo. Fui cediendo las recámaras una por una porque pensé que era temporal, que pronto encontrarían su propia casa. Pero tu esposa nunca tuvo intención de irse. Su plan era adueñarse de mi casa. El licenciado intervino. Señor Diego, su esposa me contrató para vender la propiedad diciéndome que su padre era incapaz mental y que ustedes eran prácticamente sus tutores. Pero el señor López está evidentemente en pleno uso de sus facultades. Diego se quedó parado en medio de la sala, mirando alternativamente a Carmen y a mí. Por primera vez en 3 años vi en sus ojos algo parecido a la duda sobre su esposa. Carmen, ¿de verdad ibas a vender la casa de mi papá sin decirle? Era por nuestro bien, Diego, por nuestro futuro. Pero es su casa. Es la casa donde crecí. Carmen se le acercó y trató de tomarlo del brazo. Diego, mi amor, piénsalo bien. ¿Qué futuro tenemos aquí? Tu papá ya está viejo, pronto va a necesitar cuidados médicos costosos. Es mejor vender ahora que el dinero rinda más. Diego se soltó del brazo de Carmen. ¿Y él qué opina? ¿No importa lo que él quiera? Él no sabe lo que quiere. Vive como ermitaño en el garaje. Vive en el garaje porque tú lo orillaste a eso, le dije a Diego. Hijo, durante 3 años traté de hablarte, de explicarte lo que estaba pasando, pero tú siempre defendías a tu esposa. Diego se sentó en el sillón donde había jugado de niño, donde había hecho tareas, donde había visto televisión conmigo y con su mamá durante tantos años. Papá, yo pensé... Carmen siempre me decía que tú preferías estar solo, que era mejor no molestarte. Tu esposa me aisló de ti, hijo. Me aisló de mis amigos, de los vecinos, de mi propia vida, y ahora quería robarme mi casa. Carmen estaba furiosa. No es robar, el dinero iba a ser para toda la familia. Para ti y Diego, le respondí. Yo iba a terminar en un asilo. El licenciado cerró su portafolio y se dirigió a Carmen. Señora, me parece que hay información falsa en todo lo que me dijo ayer. No puedo proceder con esta venta. Carmen suplicó. Licenciado, por favor, podemos arreglar esto. Hable con el señor, convénzalo. Señora, el señor López es el propietario legal y está en plenas facultades mentales para decidir sobre su propiedad. Si él no quiere vender, no se puede vender. Cuando el licenciado se fue, Carmen, Diego y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era pesado, lleno de 3 años de mentiras que finalmente habían salido a la luz. Diego habló primero. Papá, yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo ibas a saber, hijo, si nunca me escuchabas? Cada vez que trataba de hablarte, tu esposa tenía alguna excusa para interrumpir, para cambiar el tema, para hacerte creer que yo estaba exagerando. Carmen trató una última estrategia. Diego, mi amor,
Tu papá está tratando de separarnos. Siempre ha estado celoso de nuestro matrimonio. Diego la miró con una expresión que no había visto en años. Carmen, acabas de admitir que ibas a vender la casa de mi papá sin su permiso. ¿Cómo puedes justificar eso? Por nosotros, por nuestro futuro. ¿Qué futuro se puede construir robando? Carmen se quedó sin palabras. Por primera vez en 3 años mi hijo había visto la verdad. Me acerqué a Diego y puse mi mano en su hombro. Hijo, yo sé que amas a tu esposa, pero lo que planeaba hacer no estaba bien. Diego tenía lágrimas en los ojos. Papá, perdóname. Debí haberte escuchado antes. Todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas, hijo. Pero Carmen no había terminado de pelear. Diego, no te dejes manipular. Tu papá está actuando. Ahora resulta que es víctima. Diego se levantó del sillón y miró a Carmen con una seriedad que yo no le conocía. Carmen, necesito tiempo para pensar en todo esto. Necesito entender qué es verdad y qué no. ¿Vas a creerle a él antes que a tu propia esposa? Voy a creerle a la evidencia. Y la evidencia es que trataste de vender una casa que no es tuya, sin permiso del dueño. Esa tarde, Diego se fue de la casa. Me dijo que iba a quedarse unos días con un compañero de trabajo que necesitaba aclarar sus pensamientos. Carmen se encerró en la recámara principal, haciendo llamadas telefónicas, llorando, gritando. Pero yo, por primera vez en 3 años, me sentía como el dueño de mi propia casa. Esa misma noche, después de que Diego se fuera, tomé la decisión más importante de los últimos 3 años de mi vida. Me senté en mi cama de metal en el garaje, rodeado de mis cajas y mis recuerdos, y pensé en todo lo que había pasado. Carmen había mostrado su verdadera cara. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente llamé por teléfono al licenciado Herrera. Le expliqué que había decidido vender la casa, pero en mis propios términos, con mis propias condiciones. El precio no iban a ser 4 millones como había dicho Carmen. Yo conocía el valor real de mi propiedad en esa zona de Puebla. Le dije que quería 4,5 millones de pesos y que tenía prisa por cerrar la venta. Señor López, a ese precio puedo conseguirle compradores en menos de 2 semanas, me dijo. La propiedad está en excelente ubicación y condiciones. Carmen se enteró de mis planes cuando vio al licenciado llegando otra vez a la casa. Salió como furia de la recámara principal, todavía en bata, con el cabello desarreglado. ¿Qué está haciendo aquí otra vez?, le gritó al licenciado. Ya le dijimos que no vamos a vender. Señora, el señor López me contrató para vender su propiedad. Él es el dueño registrado. Carmen se volteó hacia mí como animal enjaulado. No puede vender sin consultarnos. Diego y yo vivimos aquí. Carmen, le dije con voz tranquila, tú ya no vives aquí. Tienes una semana para sacar tus cosas y buscar otro lugar. Esto es imposible. No puede correrme de mi propia casa. No es tu casa. Nunca fue tu casa. Y ahora que sé cuáles eran tus planes, ya no eres bienvenida. Carmen trató de llamar a Diego, pero él no le contestaba el teléfono. Trató de convencer al licenciado de que yo estaba actuando por despecho, que no era capaz de tomar decisiones tan importantes. Pero el licenciado ya había visto los documentos, ya había hablado conmigo, ya sabía quién era el verdadero dueño. Los siguientes días fueron un torbellino. Carmen empacaba sus cosas llorando y gritando, maldiciendo, tratando de llevarse cosas que no le pertenecían. Yo tuve que estar vigilando para que no se llevara los adornos de Esperanza, los muebles que yo había comprado, hasta los cuadros de las paredes. «Estos platos los compré yo», gritaba tratando de empacar la vajilla buena. «Con el dinero de Diego que él gana trabajando y viviendo en mi casa», le respondía. «Los platos se quedan». Una tarde, mientras Carmen seguía empacando, llegó Diego. Se veía cansado, demacrado,
como si no hubiera dormido bien en días. Se sentó conmigo en la sala y me pidió que le explicara todo otra vez desde el principio. Papá, necesito entender qué está pasando realmente. Le conté toda la historia. Cómo había sido gradualmente expulsado de las recámaras, cómo Carmen controlaba mis horarios, cómo había planeado vender la casa y meterme en un asilo. Diego escuchó en silencio, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías mal viviendo en el garaje? Te lo dije muchas veces, hijo, pero Carmen siempre tenía una explicación, siempre te convencía de que yo estaba exagerando. Pensé que era tu decisión. Ella siempre me decía que tú querías tu independencia. ¿Te parece normal que un hombre de 71 años quiera vivir en un garaje, en una cama de metal, mientras otras personas disfrutan de su casa? Diego se quedó callado. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Papá, perdóname. Fui un mal hijo. No fuiste un mal hijo, Diego. Fuiste un hombre enamorado que creyó las mentiras de su esposa. Esa noche, Diego durmió en el sofá de la sala. Carmen había terminado de empacar y se había ido con sus maletas a casa de una amiga. Antes de irse, me dijo cosas terribles. Me gritó que era un viejo egoísta, que había arruinado su matrimonio, que Diego iba a odiarme para siempre. Pero yo me sentía en paz por primera vez en años. El licenciado Herrera cumplió su palabra. En 10 días me trajo una oferta formal de 4.500.000 pesos de una pareja joven de doctores que buscaba una casa en esa zona. Revisé todos los papeles cuidadosamente, como el maestro de matemáticas que había sido durante 40 años. Los números cuadraban perfectos. ¿Cuándo podemos firmar?, les pregunté. En una semana, señor López. Solo necesitamos que el banco apruebe nuestro crédito. Diego estaba presente cuando firmamos el compromiso de venta. Se veía triste, pero entendía por qué lo estaba haciendo. ¿A dónde vas a ir, papá? Ya veremos, hijo. Primero déjame resolver esto. Una semana después, en el despacho del notario, firmé los papeles de venta de mi casa. 40 años de mi vida resumidos en unas cuantas hojas con firmas y sellos. Pero cuando recibí el cheque por 4.500.000 pesos, no sentí tristeza. Sentí libertad. Lo primero que hice con ese dinero fue ir a buscar un lugar digno donde vivir. No quería una casa grande. Ya no tenía edad para cuidar jardines y reparar goteras. Quería algo cómodo, moderno, sin recuerdos dolorosos. Encontré un departamento perfecto en un edificio nuevo del centro de Puebla, en la avenida Juárez. 2 recámaras, 2 baños completos, cocina integral, sala amplia con ventanal grande que daba directo a la catedral. 8º piso, con elevador, portero las 24 horas, estacionamiento subterráneo. Costaba 1.200.000 pesos en efectivo. Lo compré sin dudarlo. El día que me mudé a mi nuevo departamento, Diego me ayudó a cargar mis pocas pertenencias, las cajas de libros, las fotografías de Esperanza, mi ropa, algunos muebles que había logrado salvar de las garras de Carmen. Está muy bonito, papá, me dijo Diego mientras miraba por el ventanal hacia la catedral. Tienes una vista hermosa. Sí, hijo, y lo mejor es que es completamente mío. Diego se quedó callado, admirando el departamento nuevo, la cocina brillante, los baños modernos, la recámara principal con su closet amplio. ¿Sabes qué es lo que más me gusta?, le dije. ¿Qué, papá? Que puedo usar la cocina a cualquier hora del día. Puedo invitar a quien quiera. Puedo dormir en una cama de verdad con colchón ortopédico, no en un catre de metal. Diego tenía lágrimas en los ojos otra vez. Papá, yo nunca quise que vivieras mal. Lo sé, hijo, pero ahora ya está arreglado. Con el dinero que me sobró de la venta, 2.300.000 pesos,
Abrí un depósito a plazo fijo en el banco. Con los intereses que me daba, más mi pensión como maestro jubilado, tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Los primeros meses en mi nuevo departamento fueron como renacer. Compré muebles nuevos, modernos pero cómodos. Un sofá de piel café, una mesa de comedor de cristal, una cama king size con colchón ortopédico que no me dolía la espalda, electrodomésticos nuevos, televisión de pantalla plana, hasta una computadora para aprender a usar el Internet. Los vecinos del edificio eran gente educada, profesionistas, familias jóvenes con niños. Cuando me veían en el elevador o en el lobby, me saludaban con respeto. Buenos días, profesor López. ¿Cómo está, don Antonio? ¿Necesita ayuda con sus compras? Nadie me trataba como un estorbo. Nadie me hacía sentir que era una carga. Era simplemente don Antonio, el señor mayor que vivía en el 8º piso, que había sido maestro de matemáticas, que tenía una sonrisa amable para todo el mundo. Doña Rosa y don Raúl, mis antiguos vecinos, vinieron a visitarme cuando se enteraron de que me había mudado. Se quedaron asombrados con mi nuevo departamento. Antonio, esto está precioso, me dijo doña Rosa. ¿Cómo conseguiste un lugar tan bonito? Les conté toda la historia. Cómo Carmen había planeado venderme la casa y meterme en un asilo, cómo había descubierto sus planes, cómo había decidido vender yo mismo y comprar algo digno. Siempre supimos que esa muchacha no era buena, me dijo don Raúl. Pero pensábamos que tú habías elegido vivir en el garaje. Ella era muy astuta con sus mentiras, les expliqué. Les decía a todos que yo prefería estar solo. ¿Y Diego? ¿Cómo está tomando todo esto? Diego está aprendiendo quién era realmente su esposa. Porque mientras yo me instalaba en mi nueva vida, Diego estaba descubriendo cosas muy feas sobre Carmen. Una tarde llegó a visitarme al departamento con cara de devastación total. Papá, necesito contarte algo. Siéntate, hijo. ¿Qué pasó? Diego se desplomó en mi sofá nuevo y se cubrió la cara con las manos. Carmen tenía un amante. Yo no me sorprendí. Una mujer capaz de planear vender la casa de su suegro y meterlo en un asilo era capaz de cualquier cosa. ¿Cómo te enteraste? Revisé su teléfono. Encontré mensajes, fotos, llamadas. Lleva más de un año engañándome. Diego me enseñó algunas de las conversaciones que había encontrado. Carmen le escribía a un tal Roberto cosas que me dieron asco. Pero lo peor no eran las palabras románticas. Lo peor eran los planes. Mira este mensaje, papá, me dijo Diego con voz quebrada. En la pantalla del teléfono leí: ya casi convenzo al tonto de Diego para vender la casa del viejo. En cuanto tengamos el dinero nos largamos a Guadalajara. Mi vida con él ya me tiene harta. Había más mensajes igual de crueles. Carmen le decía a Roberto que Diego era muy sentimental con su papá, que había sido difícil convencerlo de la mudanza, pero que una vez que tuvieran el dinero él no podría hacer nada. Iban a robarte la casa, papá, y a mí me iban a dejar sin nada después de llevarse el dinero. Diego siguió leyendo los mensajes. Carmen y Roberto habían planeado todo con detalle. Después de vender la casa, Carmen iba a pedirle el divorcio a Diego, llevarse la mitad del dinero como liquidación matrimonial y mudarse a Guadalajara con su amante. Nunca me amó, me dijo Diego. Solo estaba esperando la oportunidad de sacar dinero de nuestra familia. Hijo, tú no tienes la culpa de haberte enamorado de la persona equivocada. Tengo culpa de no haberte defendido, de haber permitido que te tratara como te trató. Diego empezó los trámites de divorcio esa misma semana. Carmen trató de pelear por la mitad de los bienes, pero su abogado le explicó que no había bienes que dividir. La casa se había vendido y el dinero era mío, no de Diego. Carmen había estado casada con un hombre que no tenía propiedades propias.
Cuando Carmen se enteró de que yo había vendido la casa por 4,5 millones, se puso como loca. Me mandó mensajes amenazadores, me gritó por teléfono que le había arruinado la vida, que ese dinero también era de ella. Carmen, le dije la última vez que hablamos por teléfono, tú planeaste robarme mi casa y meterme en un asilo. Ahora yo tengo mi dinero y tú no tienes nada. Eso se llama justicia. Usted es un viejo rencoroso. Le voy a decir a todo el mundo lo egoísta que es. Diles también que durante 3 años dormí en un garaje mientras tú vivías como reina en mi casa. Diles también que planeabas vender mi casa sin mi permiso. A ver si la gente piensa que soy el egoísta. Carmen colgó el teléfono y nunca volvió a llamarme. El divorcio de Diego se finalizó 6 meses después. Carmen se tuvo que conformar con llevarse su ropa y los pocos muebles que había comprado durante el matrimonio. No había casa que dividir, no había cuentas bancarias conjuntas, no había nada de valor que repartir. Se fue a vivir con Roberto a un departamento pequeño en una zona fea de Puebla. Diego me contó que Roberto resultó ser un vago que no tenía trabajo estable, que vivía de hacer chambitas de albañil. Carmen, que había soñado con ser rica vendiendo mi casa, terminó trabajando en un centro comercial vendiendo seguros de celular. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá?, me dijo Diego una tarde mientras cenábamos en mi nuevo comedor. ¿Qué, hijo? Que perdí 3 años de convivir contigo por culpa de esa mujer. 3 años donde pude haber sido mejor hijo, donde pude haberte cuidado como merecías. Diego, no te tortures con eso. Lo importante es que ahora entiendes la verdad. Pero perdimos tiempo, papá. Tiempo que ya no va a regresar. Mira, hijo, le dije, señalando por el ventanal hacia la catedral iluminada en la noche. Yo tengo 72 años. Con suerte me quedan 10 años más de vida buena. Podemos pasarnos esos 10 años lamentando los 3 años perdidos, o podemos disfrutar el tiempo que nos queda. Diego sonrió por primera vez en meses. Tienes razón, papá. Ahora Diego viene a visitarme todas las semanas. A veces traemos comida china y vemos fútbol en mi televisión nueva. A veces cocinamos juntos en mi cocina moderna, platicando de todo lo que no pudimos platicar durante esos 3 años difíciles. Mis antiguos estudiantes han empezado a visitarme también. Lupita, la doctora, viene cada mes a tomarme la presión y a platicarme de su trabajo en el hospital. Otros muchachos que fueron mis alumnos hace 20 años me buscan para contarme de sus familias, sus trabajos, sus hijos. Profesor López, me dijo Lupita la última vez que vino, se ve usted muy bien, mucho mejor que cuando lo vi en la otra casa. Es que ahora vivo como persona, Lupita, no como animal arrinconado. Por las mañanas desayuno tranquilo en mi mesa de cristal, viendo la catedral, sin prisa, sin esconderme. Uso mi cocina a cualquier hora que se me antoje. Me baño en mi regadera con agua caliente todas las veces que quiero. Duermo en mi cama cómoda, con sábanas limpias, sin escuchar ruidos de otros cuartos porque todo el departamento es mío. Los domingos bajo a caminar por el Zócalo, saludo a conocidos, compro el periódico, me siento en una banca a leer frente a la catedral. La gente me conoce como Don Antonio, el profesor jubilado que vive en el edificio de la Avenida Juárez. Nadie sabe que durante 3 años dormí en un garaje como indigente en mi propia casa. A veces pienso en todo lo que pasó y no siento coraje. Siento una especie de satisfacción tranquila. Carmen creyó que podía aprovecharse de un viejo indefenso, pero se topó con un maestro de matemáticas que sabía hacer cuentas. Creyó que podía robarme mi casa y mi dignidad, pero terminó perdiendo todo lo que había conseguido con sus mentiras. Diego aprendió una lección dura pero necesaria sobre elegir bien a las personas en quien confiar. Yo recuperé no solo mi dinero, sino mi autorrespeto y mi lugar en el mundo. Algunas noches,
Cuando estoy sentado en mi sala viendo la catedral iluminada, pienso en Esperanza. Le platico mentalmente sobre mi nueva vida, sobre cómo logré salir adelante de esa situación tan fea. Siento que ella estaría orgullosa de que no me dejé vencer, de que defendí la casa que construimos juntos durante tantos años. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. Carmen quiso ser astuta, pero la astucia sin honor siempre termina en la ruina. Diego quiso evitar conflictos, pero aprendió que a veces hay que pelear por lo que es correcto. Y yo, Antonio López, maestro jubilado de 72 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Que no importa la edad que tengas, sigues siendo dueño de tu propia vida. Ahora, cuando mis vecinos me preguntan si estoy cómodo en mi departamento, les respondo que es el lugar más cómodo donde he vivido en años. No les miento. Es la pura verdad matemática. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.